Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 68 años viviendo con dignidad después de haber levantado a 3 hijos con el sudor de mi frente, nunca imaginé escuchar esas palabras en mi propia casa. Mi hijo Roberto el mayor, el que cargué en brazos cuando tuvo fiebre a los 3 años, el que consolé cuando su primer amor lo dejó, me miró a los ojos y dijo algo que congeló mi alma. «Tú ya no mandas aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando mi pecho. Mi nuera Patricia sonrió. Una sonrisa pequeña casi imperceptible, pero yo la vi. Mis otros 2 hijos, Carmen y Diego, bajaron la mirada hacia sus platos. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Pero lo que pasó después en esa sala, lo que hice cuando todos se levantaron, eso cambió todo para siempre. Y si me permites unos minutos de tu tiempo, te contaré por qué ese momento, el más doloroso de mi vida, se convirtió en el más importante. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato. Es una lección que muchos necesitamos aprender antes de que sea demasiado tarde. Te prometo que cada palabra que compartiré contigo viene directamente de mi experiencia, de mis errores y de la sabiduría que solo el dolor puede enseñar. Aquel domingo por la tarde, cuando las palabras de Roberto cayeron sobre mí como piedras, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Pero también sentí algo más, algo que había estado dormido durante años. Una claridad, una determinación, porque en ese momento comprendí que ya no estaba frente a mi hijo. Estaba frente a un extraño que había olvidado de dónde venía. Y yo, Fernando Méndez, no había sobrevivido a 68 años de vida. No había enterrado a mi esposa con estas manos temblorosas, no había construido un patrimonio desde cero, trabajando en la construcción bajo el sol ardiente, para terminar siendo humillado en la casa que yo mismo levanté ladrillo por ladrillo. Esa tarde, mientras todos esperaban que yo agachara la cabeza y me retirara a mi habitación como un viejo vencido, tomé la decisión más importante de mi vida. Pero para que entiendas todo lo que pasó, debo llevarte al principio. Debo contarte quién soy yo, de dónde vengo, y cómo llegué a ese momento donde mi propio hijo creyó que podía faltarme al respeto. Porque esta historia, amigo mío, no comenzó ese domingo. Comenzó muchos años atrás, cuando aún creía que el amor incondicional era suficiente. Cuando aún no sabía que a veces para proteger lo que amas debes estar dispuesto a defenderlo, incluso de aquellos que más quieres. Me llamo Fernando Méndez. Tengo 68 años y hasta hace 6 meses pensaba que había hecho todo bien. Nací en un pueblo pequeño de Salamanca donde el trabajo honesto era el único camino que conocíamos. Mi padre era carpintero y mi madre costurera. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Esa dignidad que se llevaba en el pecho como una medalla invisible, esa que te hace caminar con la frente en alto, aunque tus zapatos estén gastados. A los 19 años conocí a María. Era una tarde de verano en la plaza del pueblo. Ella vendía flores junto a su madre, y cuando nuestras miradas se cruzaron supe que había encontrado a mi compañera de vida. Nos casamos 2 años después en la pequeña iglesia de San Miguel. No tuvimos luna de miel ni gran fiesta. Nuestra celebración fue un almuerzo modesto con nuestras familias, pero estábamos felices. Teníamos amor, teníamos sueños y teníamos las manos dispuestas a trabajar. Durante 43 años, María fue mi roca, mi confidente, mi mejor amiga. Juntos criamos a 3 hijos, Roberto, Carmen y Diego. Trabajé en la construcción durante más de 30 años. Empecé como ayudante cargando sacos de cemento que pesaban casi lo mismo que yo. Con el tiempo aprendí el oficio. Me convertí en maestro de obras. Ahorré cada peseta, cada euro después. Nunca gasté en lujos. Nunca tuve vicios. Todo era para la familia. Para darles a mis hijos lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro mejor. Recuerdo cuando Roberto tenía 8 años. Quería una bicicleta. No cualquier bicicleta, sino una azul que había visto en el escaparate de una tienda en la ciudad. Trabajé horas extras durante 3 meses para comprársela.
Vi su cara cuando la desenvolvió en su cumpleaños. Sus ojos brillaban como estrellas. Me abrazó y dijo: «Gracias, papá. Eres el mejor padre del mundo». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Nunca imaginé que algún día ese mismo niño me miraría con desprecio. Carmen, mi única hija, siempre fue más sensible. Estudiaba con dedicación y soñaba con ser maestra. María y yo nos sacrificamos para pagarle la universidad. Vendí mi camioneta vieja y trabajé en 2 obras al mismo tiempo. Llegaba a casa cuando ya todos dormían, pero valía la pena. El día de su graduación, cuando la vi con su toga y su título, lloré. María me apretó la mano y susurró: «Lo logramos, Fernando. Nuestra niña lo logró». Diego, el menor, era el más alegre. Tenía el humor de su madre y mi tenacidad. Quería estudiar diseño gráfico, algo que yo ni siquiera entendía bien, pero lo apoyé. «Si es tu sueño, hijo, adelante», le dije. Y así fue. Lo ayudé a comprar su primera computadora, una inversión que significó apretarse el cinturón durante meses, pero verlo feliz no tenía precio. María siempre decía: «Fernando, eres demasiado blando con ellos. Los estás mal acostumbrando». Y yo le respondía: «Mujer, trabajamos para darles lo mejor. ¿No es ese nuestro deber?». Ella sonreía y sacudía la cabeza. Ahora entiendo que tenía razón. Hay una línea delgada entre amar y malcriar, entre dar y perder el respeto. Esa línea yo la crucé sin darme cuenta. Hace 5 años María empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, pero los dolores persistían. Los médicos encontraron algo en los pulmones: cáncer. La palabra cayó sobre nosotros como un martillo. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla. Hospitales, quimioterapias, noches sin dormir. Vendí la mitad de mis ahorros para los tratamientos. Roberto prometió ayudar económicamente, pero siempre tenía excusas. Carmen vivía en otra ciudad con su familia y solo venía los fines de semana. Diego era el único que estaba presente, pero aún era joven y tenía sus propias preocupaciones. María falleció un martes por la mañana con mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron: «Cuídate, Fernando. Protege lo nuestro. No dejes que te hagan daño». En ese momento no entendí completamente qué quería decir. Pensé que deliraba por los medicamentos. Ahora sé que ella, con esa intuición que solo las madres tienen, ya veía las señales que yo me negaba a reconocer. Después de su muerte, la casa se sintió vacía. Roberto, que para entonces ya estaba casado con Patricia, sugirió que me mudara con ellos. «No puedes estar solo, papá», dijo. Sonaba preocupado, amoroso. Yo, destrozado por la pérdida, acepté. Pensé que estaría rodeado de familia, que tendría nietos corriendo por la casa, que no sentiría tanto el vacío que María dejó. Vendí nuestra casa, la que construí con mis propias manos, y me mudé con Roberto y Patricia a la casa que yo les había ayudado a comprar años atrás, cuando se casaron. Los primeros meses fueron tolerables. Patricia era cortés, aunque distante. Roberto trabajaba mucho y lo veía poco. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Comentarios sutiles de Patricia sobre mi edad, sobre cómo los ancianos necesitan cuidados especiales. Sugerencias de Roberto sobre que debería pensar en mi futuro, sobre residencias donde estaría más cómodo. Al principio lo ignoré. Pensé que eran preocupaciones genuinas. ¡Qué ingenuo fui! 3 meses después de mudarme con ellos, Roberto me pidió que firmara unos papeles. «Es para simplificar las cosas, papá, para que si algo te pasa no haya problemas con la herencia». Lo dijo tan casual, tan natural, que casi firmé sin leer. Pero algo en mi interior, tal vez la voz de María, me hizo dudar. «Déjame leerlos con calma», le dije. La expresión de su rostro cambió por un segundo. Un destello de irritación que intentó ocultar con una sonrisa forzada. «Claro, papá. Tómate tu tiempo». Esa noche en mi habitación leí cada palabra de esos documentos. Mis manos temblaban. No por la edad, sino por la rabia, por la decepción. Eran documentos de cesión de bienes. Si firmaba, prácticamente todo lo que había construido en mi vida pasaría a nombre de Roberto.
La casa que aún me quedaba en el pueblo, mis ahorros, todo. Y yo quedaría dependiendo completamente de su generosidad. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la oscuridad con los papeles en mis manos preguntándome cómo había llegado a esto. Cómo el bebé que dormía en mis brazos se había convertido en esto. En alguien capaz de intentar despojar a su propio padre. Y lo peor, ¿quién más estaba involucrado? ¿Carmen? ¿Diego? ¿O solo Roberto y su esposa? A la mañana siguiente le devolví los papeles sin firmar. He decidido que no es el momento, le dije calmadamente. Roberto apretó la mandíbula. Patricia, que estaba presente, dejó escapar un suspiro de frustración audible. Desde ese día las cosas empeoraron. Los comentarios sutiles se volvieron más directos. Las insinuaciones se convirtieron en presiones. Y yo empecé a sentirme prisionero en una casa que ayudé a pagar. Durante las siguientes semanas comencé a observar, a escuchar, a prestar atención a las conversaciones que creían que no oía. Mi habitación estaba cerca de la sala, y las paredes no eran tan gruesas como pensaban. Escuché a Patricia decirle a Roberto, «Tu padre es un obstáculo. Mientras él controle el dinero, no podemos avanzar». Escuché a Roberto responder, «Lo sé, pero tengo que manejar esto con cuidado. No quiero que Carmen y Diego se metan». Así fue como entendí que Carmen y Diego no estaban involucrados, que esto era solo Roberto y Patricia. Esa revelación trajo alivio y dolor al mismo tiempo. Alivio porque 2 de mis hijos aún eran buenos. Dolor porque uno de ellos se había perdido en la ambición y la codicia. Y fue entonces cuando comencé a planear. No venganza. No. Yo no soy un hombre vengativo. Pero sí justicia. Protección. Porque si algo me había enseñado la vida, es que la bondad sin límites se convierte en debilidad y la generosidad sin sabiduría se convierte en vulnerabilidad. María, amor mío, pensé esa noche mientras miraba su fotografía en mi mesita de noche. Ahora entiendo tus últimas palabras. Ahora sé qué debo hacer, y te prometo que lo haré con la misma dignidad con la que vivimos juntos todos estos años. La tormenta estaba a punto de desatarse, pero esta vez yo estaría preparado. Era un domingo por la tarde. El cielo de Madrid estaba despejado, uno de esos días de otoño donde el sol aún calienta, pero el aire ya tiene ese toque fresco que anuncia el cambio de estación. Había pasado exactamente un mes, desde que descubrí las verdaderas intenciones de Roberto y Patricia. Un mes de vivir en alerta constante, de actuar como si no supiera nada, de sonreír, cuando por dentro mi corazón se partía un poco más cada día. Esa tarde específica se suponía que sería especial. Carmen vendría desde Barcelona con su esposo Javier y mis 2 nietos. Diego Tamats prometió llegar temprano desde su apartamento en el centro. Una reunión familiar, había dicho Roberto esa mañana durante el desayuno. Pero yo conocía ese tono, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un mes observándolo, estudiando cada gesto, cada palabra, y había aprendido a leer entre líneas. Me levanté temprano como siempre. A mis 68 años, el cuerpo ya no necesita mucho sueño. O quizás era la ansiedad que me mantenía despierto. Preparé café en la cocina, el olor amargo y reconfortante llenó el espacio. Por la ventana podía ver el pequeño jardín trasero, las hojas de los árboles comenzaban a tornarse amarillas y naranjas. María habría disfrutado de esta vista, ella amaba el otoño. Patricia bajó alrededor de las 8. Me miró con esa expresión que había perfeccionado en los últimos meses, una mezcla de tolerancia forzada y desprecio mal disimulado. «Buenos días, Fernando», dijo mi nombre como si le costara trabajo pronunciarlo. No papá o suegro, solo Fernando, como si fuera un inquilino, un extraño en la casa que yo mismo ayudé a comprar. «Buenos días, Patricia», respondí con calma manteniendo mi voz neutral. Había aprendido que mostrar emoción solo le daba munición. «¿Quieres café?» «Ya me serviré yo misma», contestó cortante tomando una taza del armario. Se sirvió sin decir más y subió de nuevo a su habitación. El silencio que dejó era más ruidoso que cualquier conversación. Roberto apareció 1 hora después. Venía de hacer ejercicio, su rutina de los domingos.
Sudaba y traía esa energía nerviosa que yo había notado últimamente. «Papá», me saludó esta vez sí usando la palabra, pero sonaba hueca. «¿Ya preparaste algo para el almuerzo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante las últimas semanas, Patricia había dejado claro que yo no debía molestarme cocinando, que ellos se encargarían. Pero ahora me lo pedía como si fuera mi obligación. «Pensé que ustedes se encargarían», respondí cuidadosamente. «Mamá siempre preparaba esos guisos que nos encantaban», dijo él, y había algo en su voz. Nostalgia quizás, o manipulación. Ya no sabía distinguir. «Sería bueno que hicieras algo especial, ya sabes, para la familia. Algo especial para la familia». Las palabras resonaron en mi cabeza. Asentí lentamente. «Haré la paella que les gustaba cuando eran niños». Una sonrisa cruzó su rostro. «Perfecto. Carmen y Diego llegarán al mediodía. Queremos hablar de algo importante con todos». Y ahí estaba. La confirmación de lo que había sospechado. Esta no era solo una reunión familiar. Era una emboscada. Pasé las siguientes horas en la cocina. Mis manos curtidas por años de trabajo manual se movían con precisión mientras cortaba verduras, limpiaba el pollo, preparaba el arroz. Cocinar siempre había sido mi meditación. María me enseñó cuando éramos recién casados. «Un hombre que sabe cocinar», decía ella, «es un hombre que puede cuidar de sí mismo y de los demás». El olor del sofrito comenzó a llenar la casa. Ajo, tomate, pimiento. Los aromas de mi juventud de domingos familiares cuando mis hijos eran pequeños y la vida era más simple. Cuando un plato de paella y risas alrededor de la mesa eran suficientes para la felicidad. Me pregunté cuándo exactamente habíamos perdido eso. ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento específico donde el amor se transformó en ambición? Carmen llegó primero poco antes del mediodía. Escuché su voz desde la cocina, ese tono alegre y cálido que siempre tuvo. «Huele delicioso», exclamó al entrar. Me dio un abrazo fuerte, genuino. Sus hijos Martín de 7 años y Lucía de 5 corrieron hacia mí gritando «¡Abuelo!», y mi corazón se hinchó un poco. Al menos aquí había amor real. Al menos Carmen no había cambiado. «¿Cómo estás, papá?», me preguntó en voz baja, sus ojos buscando los míos con preocupación. Carmen siempre fue perceptiva. «Te veo cansado». «Estoy bien, hija», mentí suavemente. No quería preocuparla antes de tiempo. Ya habría momento para las verdades difíciles. Solo la edad, ya sabes. Diego llegó media hora después con su energía habitual y una botella de vino bajo el brazo. «Para el mejor cocinero de Madrid», anunció abrazándome con fuerza. Me preguntó en voz baja si todo estaba bien, si necesitaba algo. Le aseguré que sí, aunque mi estómago se retorcía con anticipación. La mesa estaba puesta. Patricia había sacado la vajilla buena, la que solo usábamos en ocasiones especiales. Eso me hizo sospechar aún más. Roberto trajo sillas adicionales del comedor. Todos nos sentamos alrededor de la mesa grande de madera, la misma que María y yo habíamos comprado hace 20 años en un mercado de antigüedades. Serví la paella directamente de la paellera como María solía hacer. El arroz estaba en su punto dorado y aromático. Los niños comían con entusiasmo. Carmen me felicitó por el sabor. Diego bromeaba sobre abrir un restaurante. Por un momento casi podía fingir que éramos una familia normal, una familia feliz, pero yo notaba las miradas. Roberto y Patricia intercambiaban señales sutiles. Él carraspeó un par de veces como reuniendo coraje. Ella le tocó el brazo discretamente como empujándolo a hablar. El ambiente debajo de la conversación superficial estaba cargado de tensión, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Terminamos el plato principal. Patricia sirvió café. Roberto se aclaró la garganta una vez más, esta vez más fuerte, llamando la atención de todos. Los niños habían salido al jardín a jugar. Era solo nosotros, los adultos. Carmen y Diego dejaron de hablar y miraron a su hermano con curiosidad. Familia. Comenzó Roberto, su voz tomando ese tono formal que usaba cuando quería sonar importante.
Quería aprovechar que estamos todos reunidos para hablar de algo que Patricia y yo hemos estado considerando. Algo importante sobre el futuro de papá. Sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido, pero mantuve mi rostro neutro. Tomé un sorbo de café líquido caliente quemándome ligeramente la lengua. Carmen frunció el ceño. Diego se inclinó hacia adelante confundido. «El futuro de papá», repitió Carmen lentamente. «¿Qué quieres decir con eso?» Patricia intervino, su voz dulce, pero con un filo que yo había aprendido a reconocer. Lo que Roberto intenta decir es que estamos preocupados. Fernando está envejeciendo y vivir aquí en esta casa grande subiendo y bajando escaleras. Bueno, no es ideal para alguien de su edad. «Papá está perfectamente bien», dijo Diego inmediatamente con un toque de irritación en su voz. «¿De qué están hablando?» Roberto levantó una mano como calmando las aguas. «Nadie está diciendo que papá esté enfermo. Pero tenemos que ser realistas. Tiene casi 70 años. ¿Qué pasa si se cae? ¿Si le pasa algo y estamos trabajando?» Patricia y yo hemos investigado algunas residencias muy buenas, lugares donde tendría cuidados profesionales, actividades con gente de su edad. «¿Residencias?» La voz de Carmen subió una octava. «¿Quieren meter a papá en una residencia?» «No lo estamos metiendo en ningún lado», respondió Patricia con una sonrisa tensa. «Estamos pensando en su bienestar. Y sinceramente, Carmen, tú vives en Barcelona. Diego está siempre ocupado. Nosotros somos los que cargamos con la responsabilidad de cuidarlo». Escuché esas palabras y algo dentro de mí se endureció. Cargamos, como si fuera un peso. Como si mi presencia fuera una obligación insoportable. Mantuve mi silencio observando cómo se desarrollaba la escena, pero mis manos bajo la mesa se cerraron en puños. «Nadie les pidió que cargaran con nada», dijo Diego, su voz ahora claramente molesta. «Papá es independiente. Él puede...» «Además», interrumpió Roberto, y ahora su tono cambió, se volvió más duro, más directo. «Está el asunto de los bienes. Papá tiene propiedades, ahorros. Si algo le pasa y no hay un plan claro, será un caos legal. Los impuestos de sucesión son brutales. Estamos hablando de proteger el patrimonio familiar». Ahí estaba. La verdad detrás de toda la preocupación. No era mi bienestar lo que les importaba. Era el dinero. Las propiedades, la herencia. Carmen palideció, comprendiendo de golpe hacia dónde iba esta conversación. Diego negó con la cabeza, incrédulo. «No puedo creer lo que estoy escuchando», dijo Carmen, su voz temblando ligeramente. «Esto es de verdad sobre dinero, sobre la herencia. Esto es sobre ser prácticos», contestó Roberto firmemente. «Todos nos beneficiaríamos si las cosas estuvieran ordenadas. Si papá transfiriera los bienes ahora mientras puede, evitaríamos problemas futuros. Y él podría vivir sus últimos años sin preocupaciones en un lugar adecuado para su edad. Sus últimos años». Las palabras flotaron en el aire como sentencia de muerte. Como si mi vida ya estuviera terminada. Como si solo quedara esperar el final. Sentí la rabia burbujeando en mi pecho, pero la contuve. Todavía no era el momento. «Roberto». La voz de Diego era peligrosamente calmada. «¿Le has preguntado a papá qué opina de todo esto?» Todos los ojos se volvieron hacia mí. Patricia con esa sonrisa condescendiente. Roberto con una mezcla de desafío y nerviosismo. Carmen con preocupación. Diego con solidaridad. Y yo, Fernando Méndez, que había permanecido callado durante toda esta representación, finalmente hablé. «He escuchado con atención todo lo que han dicho». Comencé mi voz tranquila pero firme. «Y tengo algunas cosas que agregar a esta conversación». Roberto se enderezó en su silla, creyendo que finalmente había ganado. Patricia sonrió más ampliamente. Pero lo que no sabían era que yo había pasado el último mes preparándome para este momento. Y lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Roberto me miró con expectación, creyendo que finalmente cedería a sus demandas. Vi cómo se acomodaba en su silla, cómo intercambiaba una mirada de triunfo con Patricia. Pensaban que me tenían acorralado. Pensaban que un viejo de 68 años, viudo y cansado, simplemente se rendiría ante la presión familiar. Qué equivocados estaban. «Hijo», comencé, y noté cómo mi voz salía más firme de lo que esperaba.
Has dicho que te preocupa mi bienestar, que quieres proteger el patrimonio familiar, que esto es por mi propio bien. Exacto, papá. Roberto se inclinó hacia adelante, su rostro iluminándose. Me alegra que lo entiendas. Sabía que serías razonable. Levanté mi mano deteniéndolo. No he terminado. El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Carmen y Diego me observaban con atención. Patricia dejó de sonreír. Algo en mi tono la puso en alerta. Verás, Roberto, durante el último mes, he tenido mucho tiempo para pensar, para observar, para escuchar. Hice una pausa deliberada, dejando que cada palabra se asentara. Las paredes de esta casa no son tan gruesas como crees. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Roberto. Patricia se puso rígida. Ambos sabían exactamente a qué me refería. Las conversaciones nocturnas que creían privadas, los planes que habían estado tramando. Todo. No sé de qué hablas. Mintió Roberto, pero su voz tembló ligeramente. No. Mi voz se mantuvo calmada, pero había acero en ella. No sabes de las conversaciones sobre cómo yo soy un obstáculo, de cómo necesitan que yo firme documentos de cesión de bienes, de cómo una vez que esté en una residencia será más fácil manejar mi situación. Papá, eso no es... comenzó Roberto, pero lo interrumpí. Escuché todo, hijo. Cada palabra, cada plan, cada mentira que han estado construyendo. Miré directamente a Patricia. Y tú, querida nuera, también te escuché decir que tu suegro era una carga insoportable. Que mientras yo controlara mi dinero, ustedes no podrían avanzar con sus planes. Patricia abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado de la palidez al rojo intenso. Carmen se llevó una mano a la boca horrorizada. Diego golpeó la mesa con el puño furioso. ¿Es esto verdad?, preguntó Carmen mirando a su hermano con ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad planeaban hacer esto? Roberto se puso de pie abruptamente su silla, raspando el suelo con un sonido áspero. Estás sacando todo de contexto. Estábamos preocupados por ti. Preocupados, repetí, y ahora dejé que un toque de amargura tiñera mi voz. Preocupados cuando intentaste que firmara documentos sin leerlos. Preocupados cuando investigaron residencias sin consultarme. Preocupados cuando calcularon exactamente cuánto valdría mi patrimonio una vez que estuviera fuera del camino. ¡Eso es una mentira!, gritó Patricia, también poniéndose de pie. ¿Has estado imaginando cosas? A tu edad es normal que... ¿Qué? La interrumpí, mi voz elevándose por primera vez. Que esté senil, que no pueda pensar por mí mismo, que necesite que ustedes tomen mis decisiones. Diego se levantó, su rostro rojo de ira. No puedo creer lo que estoy escuchando. Roberto, ¿cómo pudiste? Es nuestro padre. No te metas en esto, le espetó Roberto señalándolo con el dedo. Tú no vives aquí, no sabes lo que es lidiar con él día a día. Los gastos, las preocupaciones, todo recae sobre nosotros. Nadie te pidió que me trajeras a vivir aquí. Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas, cargadas con un mes de dolor reprimido. Yo tenía mi propia casa, mi propia vida. Fuiste tú quien insistió, quien dijo que no podía estar solo, quien prometió cuidarme como yo te cuidé toda tu vida. Y lo hemos hecho, contestó Patricia con veneno en su voz. Te hemos dado techo, comida, un lugar donde vivir. ¿Y cómo nos lo pagas? ¿Con desconfianza? Con acusaciones. Me han dado techo, repetí lentamente cada palabra, pesando como plomo, en la casa que yo ayudé a comprar. Me han dado comida con el dinero de mi pensión que les entrego cada mes. Y me han tratado como un estorbo, como alguien de quien necesitan deshacerse. Carmen estaba llorando abiertamente ahora. Papá, yo no sabía nada de esto. Te lo juro. Si hubiera sabido... Lo sé, hija. Le dije suavemente, mi voz ablandándose al dirigirme a ella. Por eso los escuché hablar de mantenerlos a ti y a Diego fuera de esto. Sabían que ustedes no estarían de acuerdo. Roberto señaló hacia mí con un dedo acusador, su rostro contorsionado por la rabia. Estás intentando ponerlos en mi contra. Manipulando la situación. Manipulando la...
Yo no necesito manipular nada, respondí, manteniéndome sentado, manteniendo mi compostura, mientras él perdía la suya. Los hechos hablan por sí mismos, y hay algo más que deben saber. Saqué de mi bolsillo un sobre. Lo había llevado conmigo todo el día esperando este momento. Lo coloqué sobre la mesa con cuidado. Todos lo miraron como si fuera una bomba. ¿Qué es eso?, preguntó Roberto, su voz ahora cautelosa. Hace 3 semanas, expliqué calmadamente. Fui a ver a un abogado. No cualquier abogado. Fernando Ruiz, un viejo amigo de mi época en la construcción. Alguien en quien confío. Alguien que no está involucrado con la familia. No tenías derecho, comenzó Patricia, pero la silencié con una mirada. Tengo todo el derecho. Es mi vida, mi patrimonio, mi decisión. Abrí el sobre y saqué varios documentos. Este es un documento que certifica mi plena capacidad mental, firmado por 2 médicos independientes, porque sabía que intentarían argumentar que estoy senil, que no puedo tomar mis propias decisiones. Roberto se dejó caer en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Patricia se quedó de pie, sus manos aferrándose al respaldo de la silla, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. También está aquí. Continué sacando otro documento, una copia de los papeles que intentaste hacerme firmar, Roberto. Los llevé al abogado. ¿Sabes lo que me dijo? Que si los hubiera firmado sin leerlos, habría perdido prácticamente todo. Mi casa en el pueblo, mis ahorros, mi pensión. Todo habría pasado a tu nombre. Y yo habría quedado completamente a tu merced. Eso no es... Yo solo quería... Roberto tartamudeó buscando palabras que no llegaban. ¿Qué querías?, presioné. ¿Protegerme o proteger tu futura herencia? Porque hay una diferencia muy grande entre ambas cosas. Diego tomó los documentos y comenzó a leerlos, su expresión volviéndose más oscura con cada línea. Roberto, esto es prácticamente un robo. Si papá hubiera firmado esto... Déjame ver eso. Roberto intentó arrebatar los papeles, pero Diego los apartó. No, dijo Diego firmemente. Creo que todos necesitamos ver exactamente lo que planeabas hacer. Carmen también leyó los documentos y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. ¿Cómo pudiste?, le susurró a Roberto. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en hacer esto? No entiendes. Roberto se pasó las manos por el cabello desesperado. No es lo que parece. Yo solo... Patricia y yo tenemos deudas. El negocio no va bien. Necesitábamos... ¿Dinero sí? Terminé la frase por él. Necesitaban mi dinero. Y en lugar de pedírmelo, en lugar de ser honesto conmigo, decidiste engañarme, manipularme, deshacerte de mí. No queríamos deshacernos de ti, gritó Patricia. Solo queríamos que estuvieras en un lugar donde pudieras recibir mejor atención. ¿Mejor atención? Repetí. Y ahora dejé que todo el dolor, toda la traición de las últimas semanas se derramara en mi voz. ¿Llamas mejor atención a encerrarme en una residencia mientras ustedes disfrutaban de lo que construí con 40 años de trabajo? Mientras vendían la casa de mi pueblo donde María y yo pasamos los mejores años de nuestras vidas, Roberto se cubrió el rostro con las manos. Por un momento pensé que lloraría. Parte de mí, la parte que aún recordaba al niño que fue, casi sintió lástima. Casi. Papá, dijo finalmente, su voz ahogada. Lo siento. De verdad. Las cosas se salieron de control. Patricia y yo estábamos desesperados y pensaron que yo era la solución. Completé. Que podían sacrificarme para resolver sus problemas. Patricia dio un paso hacia adelante y su máscara de compostura finalmente se quebró. ¿Sabes qué? Sí pensamos eso. Porque tú ya viviste tu vida, Fernando. Tuviste tu oportunidad. Trabajaste, te casaste, criaste a tus hijos. ¿Y nosotros qué? Debemos esperar hasta que mueras para poder tener algo. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Incluso Roberto miró a su esposa con horror. Carmen soltó un sollozo. Diego se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. ¡Fuera!, dijo Diego, su voz temblando de furia contenida.
Patricia, sal de esta habitación ahora mismo antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Esta es mi casa, contestó ella, pero su voz ya no sonaba tan segura. Esta es la casa de papá, corrigió Carmen también poniéndose de pie. Él ayudó a comprarla. Y acabas de mostrar tu verdadera cara. Acabas de decir en voz alta lo que realmente piensas. Miré a Patricia, esta mujer que había sido parte de mi familia durante 15 años, y vi a una extraña. Vi codicia, resentimiento, impaciencia. Vi todo lo que estaba mal en el mundo condensado en una persona que ahora me miraba con odio apenas disimulado. Roberto. Dije su nombre suavemente, y él levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero no estaba seguro si por lágrimas o por rabia. Tengo una pregunta para ti, y quiero que seas completamente honesto. ¿Qué? Su voz salió ronca. Si tu madre estuviera aquí. Las palabras dolían al salir, pero necesitaba decirlas. Si María estuviera sentada en esta mesa ahora mismo, ¿podrías mirarla a los ojos y decirle lo que planeabas hacer conmigo? Roberto se desmoronó. Sus hombros se sacudieron y finalmente las lágrimas llegaron. No, susurró. No podría. Entonces ya sabes, dije, y mi voz se quebró ligeramente, lo equivocado que has estado. Patricia se giró hacia su esposo. Roberto, no dejes que te manipule. Esto es exactamente lo que quería ponernos a todos en tu contra. Pero Roberto la ignoró. Se quedó allí sentado con la cabeza entre las manos, enfrentando finalmente la magnitud de lo que había intentado hacer. Me levanté lentamente de la mesa. Mis piernas temblaban no de debilidad, sino de la adrenalina que había estado corriendo por mis venas durante toda la confrontación. Tomé los documentos y los devolví al sobre. ¿Hay más?, dije, y todos me miraron. Pero eso puede esperar. Por ahora creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo que ha pasado aquí. Caminé hacia la puerta de la sala, pero antes de salir me volví una última vez. Roberto, eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Pero lo que has hecho, lo que intentaste hacer, eso tiene consecuencias. Y pronto descubrirás cuáles son. Dejé la sala con la dignidad intacta. Detrás de mí escuché a Patricia gritándole a Roberto, a Carmen llorando, a Diego exigiendo explicaciones. Pero yo seguí caminando. Subí las escaleras hacia mi habitación, cerré la puerta detrás de mí, y solo entonces, solo en la privacidad de mi propio espacio, dejé que las lágrimas finalmente cayeran. No lágrimas de debilidad, no lágrimas de derrota, sino lágrimas por el hijo que había perdido en algún punto del camino. Por la familia que creí que tenía y que resultó ser una ilusión. Por la confianza que había sido destrozada y que tal vez nunca podría ser reconstruida. Pero también mezcladas con esas lágrimas de dolor había algo más. Había alivio, porque finalmente había dicho la verdad. Finalmente había enfrentado la situación. Y aunque dolía, aunque mi corazón estaba roto, sabía que había hecho lo correcto. María, pensé mirando su fotografía en mi mesita de noche. Espero que estés orgullosa de mí. Hoy defendí nuestra dignidad. Defendí todo por lo que trabajamos. Y aunque nuestro hijo se perdió en el camino, al menos Carmen y Diego todavía tienen honor. Me senté en el borde de la cama, el sobre de documentos aún en mis manos. Todavía quedaba mucho por hacer. Todavía había decisiones que tomar. Pero por ahora, en este momento, simplemente respiré. Respiré, y dejé que el peso de lo que acababa de pasar se asentara sobre mí. Afuera escuché portazos, voces elevadas, el sonido de un coche arrancando. La familia se estaba desmoronando, y yo era el catalizador. Pero era necesario. A veces para sanar primero hay que cortar lo infectado. A veces para encontrar la verdad hay que destruir las mentiras cómodas. Y yo, Fernando Méndez, a mis 68 años, acababa de aprender la lección más dura de todas, que el amor incondicional debe tener límites, que la bondad sin sabiduría es solo debilidad, y que proteger tu dignidad incluso de tu propia familia no es egoísmo, es supervivencia. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentado en la pequeña butaca junto a la ventana de mi habitación mirando cómo las luces de Madrid parpadeaban en la distancia.
La ciudad seguía viva, indiferente al drama que acababa de desgarrar mi familia. Coches pasaban por la calle. Personas caminaban bajo las farolas. La vida continuaba ajena a mi dolor. Repetí cada palabra de la confrontación en mi mente, una y otra vez, como una película que no podía detener. La cara de Roberto cuando lo confronté. Los ojos de Patricia llenos de odio. Las lágrimas de Carmen. La furia de Diego. Cada imagen grabada en mi memoria con una claridad dolorosa. ¿Qué hice mal? La pregunta resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Revisé cada decisión, cada momento de la vida de Roberto. El día que nació tan pequeño en mis brazos, sus ojitos cerrados confiando completamente en mí. Las noches en vela cuando tenía fiebre meciéndolo hasta que se calmara. Sus primeros pasos. Su primer día de escuela. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento donde le prometí que siempre lo protegería. ¿En qué momento ese bebé se convirtió en un hombre capaz de traicionarme? Intenté encontrar señales que había ignorado. Quizás María tenía razón cuando decía que era demasiado blando. Recordé cuando Roberto tenía 16 años y chocó mi coche. En lugar de disciplinarlo, lo consolé. Son cosas que pasan, hijo, le dije. Pagué las reparaciones sin que él tuviera consecuencias reales. O cuando pidió dinero prestado para un negocio que fracasó a los 6 meses. 20,000 euros que nunca me devolvió. No te preocupes, papá, había dicho. Te lo pagaré cuando las cosas mejoren. Las cosas nunca mejoraron, y yo nunca lo presioné. Enseñé a mi hijo que podía tomar lo que quisiera sin dar nada a cambio. La culpa me carcomía por dentro. Me levanté de la butaca y caminé hacia el pequeño escritorio, donde guardaba las pocas pertenencias que había traído de mi antigua casa. Abrí el cajón superior y saqué una caja de metal oxidada. Dentro fotografías viejas, recuerdos de tiempos mejores. María sonriendo en nuestra boda. Su vestido blanco simple pero hermoso. Mi traje prestado. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Te prometo que te haré feliz, le susurré ese día. Te prometo que nuestra familia será fuerte. Rompí esa promesa. Pasé a otra fotografía. Los 3 niños pequeños sentados en el sofá de nuestra antigua casa. Roberto tal vez de 7 años con sus 2 hermanos menores. Carmen con coletas. Diego con un diente faltante. Los 3 sonriendo. Los 3 inocentes. ¿Dónde se perdió esa inocencia cuando el amor entre hermanos se convirtió en esta división dolorosa? Mis manos temblaban sosteniendo las fotografías. No por la edad, por la emoción cruda que me ahogaba. Sentí el pecho apretado como si alguien estuviera estrujando mi corazón. Las lágrimas vinieron de nuevo silenciosas pero constantes. María. Susurré su nombre en la oscuridad como había hecho tantas veces desde que murió. María, ¿qué hago? Pero María no estaba aquí para guiarme. Ya no. Por primera vez desde su muerte sentí verdaderamente la magnitud de mi soledad. Siempre había sido fuerte. El proveedor, el protector, el que resolvía los problemas. Pero ahora en esta habitación pequeña de una casa donde ya no era bienvenido, me sentí como lo que realmente era un viejo cansado solo con el corazón roto. Valió la pena todo el sacrificio. Trabajé 40 años bajo el sol ardiente, mezclando cemento, cargando ladrillos. Mis manos ahora arrugadas y con manchas de edad alguna vez fueron fuertes y capaces. Construí casas para otros, mientras la mía se caía a pedazos por falta de tiempo. Construí edificios mientras mis propios hijos crecían sin que yo estuviera presente tanto como debería. ¿Y para qué? Para que Roberto intentara robarme, para que Patricia me mirara como si fuera basura, para terminar aquí en este cuarto cuestionando cada decisión que tomé. Me senté en el borde de la cama. El colchón crujió bajo mi peso. Miré el teléfono en la mesita de noche. Pasada la medianoche. Sabía que Diego estaría despierto. Siempre fue un ave nocturna. También Carmen probablemente llorando por todo lo que había presenciado. Quería llamarlos, escuchar sus voces, que me dijeran que no era un mal padre, que no todo estaba perdido, pero mi orgullo me detenía. O tal vez era miedo de que en el fondo ellos también me culparan, miedo de que pensaran que debía haber manejado las cosas diferente,
que debía haber sido más fuerte, más severo, más sabio. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. María en el hospital 3 días antes de morir. Su mano fría en la mía, sus ojos aún brillantes a pesar del dolor. Fernando, me había dicho con voz débil, prométeme que cuidarás de ti mismo. Prométeme que no dejarás que te lastimen. Nadie me va a lastimar. Había respondido pensando en ladrones o estafadores. Nunca imaginé que el peligro vendría de dentro de mi propia familia. Prométemelo. Insistió apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Te lo prometo. Mentí. Porque no entendía. No podía ver lo que ella ya sabía, que Roberto había cambiado, que la codicia había echado raíces en su corazón, que el final llegaría exactamente así. Abrí los ojos. Las lágrimas habían empapado mis mejillas. Me limpié el rostro con las manos, pero era inútil. Seguían cayendo, lágrimas por María, por Roberto, por la familia que ya no existía, por el hombre que fui y el hombre en el que me había convertido. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Me quedé quieto sin saber si había escuchado bien. Otro golpe más insistente. «¿Papá es sí?» La voz de Carmen suave, preocupada. «¿Estás despierto?» Me sequé rápidamente las lágrimas, inútilmente tratando de ocultar mi dolor. «Pasa, hija». La puerta se abrió lentamente. Carmen entró todavía vestida con la ropa de la tarde. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Había estado llorando tanto como yo. Detrás de ella Diego asomó la cabeza. «Vimos luz bajo tu puerta», dijo Diego suavemente. «Sabíamos que no estarías durmiendo». Se sentaron en la cama uno a cada lado mío. Carmen tomó mi mano. Diego puso su brazo alrededor de mis hombros, y en ese momento el dique se rompió completamente. Sollocé. Un llanto profundo visceral que venía desde lo más hondo de mi ser. Todo el dolor acumulado, toda la traición, toda la pérdida salió en oleadas que sacudían mi cuerpo. «Lo siento», logré decir entre sollozos. «Lo siento tanto». «No, papá». Carmen me abrazó fuertemente. «Tú no tienes nada de qué disculparte. Nada. Fui un mal padre». Las palabras salieron rotas, ahogadas. Si hubiera hecho las cosas diferentes, si hubiera sido más estricto, si... «Para». Diego me interrumpió, su voz firme pero gentil. «No vas a hacer eso. No vas a culparte por las decisiones de Roberto. Él eligió este camino. Él y Patricia. Tú no. Pero yo lo malcrié. Le di todo. Nunca le enseñé el valor real de... Nos enseñaste amor». Carmen me apretó la mano. «Nos enseñaste trabajo duro. Nos enseñaste honestidad. Que Roberto eligiera ignorar esas lecciones no es tu culpa». Nos quedamos así por un largo momento. Mis 2 hijos sosteniéndome mientras yo me desmoronaba. Roles invertidos. Ellos siendo mi apoyo, mi fuerza cuando siempre había sido al revés. «No sé qué hacer ahora». Admití finalmente, mi voz apenas un susurro. Toda mi vida supe exactamente qué hacer. Cómo resolver problemas. Cómo seguir adelante. Pero esto... No sé cómo arreglar esto. Tal vez no se puede arreglar, dijo Diego con una sabiduría que no esperaba. Tal vez algunas cosas simplemente están rotas. Y tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Es mi hijo. Las palabras dolían al salir. Mi primogénito, el primero en llamarme papá. ¿Cómo simplemente lo dejo ir? Carmen se movió para quedar frente a mí, obligándome a mirarla a los ojos. «Papá, escúchame. Roberto eligió el dinero sobre ti. Eligió su ambición sobre su integridad. Eligió lastimarte conscientemente. Tú no lo estás dejando ir. Él ya se fue hace mucho tiempo, solo que ahora finalmente lo ves». Sus palabras eran duras pero verdaderas. Y en algún lugar profundo dentro de mí lo supe. Roberto, el Roberto que yo conocía y amaba, había desaparecido hace años. Tal vez cuando se casó con Patricia. Tal vez antes. El hombre que intentó estafarme no era mi hijo. Era un extraño con el rostro de mi hijo. «¿Qué hubiera dicho tu madre?», pregunté casi para mí mismo. Diego sonrió tristemente. «Mamá habría dicho que eres el hombre más fuerte que conoció, que enfrentaste esta situación con dignidad,
que la protegiste incluso después de su muerte defendiendo lo que ustedes construyeron juntos. Ella vio esto venir, confesé. En el hospital antes de morir trató de advertirme, pero yo no escuché, no quise escuchar. Ella te conocía. Carmen apoyó su cabeza en mi hombro. Sabía que eres leal, que amas con todo tu corazón, que darías cualquier cosa por tus hijos, y sabía que Roberto aprovecharía eso. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Afuera la noche se volvía más oscura antes del amanecer. Es ahora donde todo parece más pesado, más desesperanzado. Tengo miedo. Admití finalmente una confesión que nunca pensé que haría. Miedo de estar solo. Miedo de que al final todo por lo que trabajé no signifique nada. Miedo de haber desperdiciado mi vida. No estás solo. Diego me abrazó más fuerte. Nos tienes a nosotros, siempre nos tendrás. Y tu vida no fue un desperdicio, agregó Carmen. Criaste 2 hijos buenos. Construiste una vida honesta. Amaste profundamente. Eso significa todo. Quería creerles. Desesperadamente quería creer que todo tendría sentido, que el dolor eventualmente pasaría, que encontraría paz. Pero en ese momento, en la oscuridad de esa habitación, solo sentía el peso de mis 68 años. El peso de las decisiones tomadas y las oportunidades perdidas. El peso de un corazón roto que no sabía cómo repararse. ¿Qué hago mañana?, pregunté. ¿Cómo sigo adelante después de esto? Carmen y Diego intercambiaron una mirada. Vi determinación en sus ojos, una decisión ya tomada. «Mañana», dijo Carmen firmemente, «te vienes con nosotros, recoges tus cosas y sales de esta casa. Puedes quedarte conmigo hasta que decidamos el siguiente paso», añadió Diego. «Y luego, papá, vamos a asegurarnos de que estés protegido. Legalmente, financieramente, completamente. No voy a dejar que Roberto gane». La voz de Carmen tenía un filo de acero que nunca había escuchado antes. No después de lo que intentó hacer. Por primera vez en horas, sentí algo además de dolor. Sentí un destello de esperanza. Pequeño, frágil, pero ahí. Mis hijos no me habían abandonado. No estaba completamente solo. Y aunque Roberto me había traicionado, Carmen y Diego estaban aquí firmes, leales. «Gracias», susurré mi voz quebrándose nuevamente. «Gracias por no dejarme solo». «Nunca», prometió Diego. «Nunca estarás solo». Nos abrazamos los 3 apretados en esa pequeña cama, en esa pequeña habitación. Y aunque afuera todo parecía desmoronarse, aunque mi mundo se había volcado en ese abrazo, encontré un ancla, un recordatorio de que el amor verdadero todavía existía, que no todo estaba perdido, que incluso en la oscuridad más profunda había luz. El amanecer eventualmente llegó. Con él vendría un nuevo día, nuevos desafíos, nuevas decisiones. Pero por ahora me permití este momento de debilidad, este momento de humanidad, porque incluso los hombres fuertes necesitan romperse a veces, y solo entonces pueden reconstruirse más fuertes que antes. María, pensé mirando su fotografía una última vez, antes de que la luz del alba llenara la habitación. Espero estar haciendo lo correcto. Espero que me perdones por tardar tanto en ver la verdad. Y espero que donde quiera que estés sepas que nunca dejé de amarte. Ni a ti, ni a la familia que construimos juntos. Aunque esa familia ya no existe de la forma en que la conocimos. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida, es que las respuestas no llegan solas. Hay que ir a buscarlas. Y yo, Fernando Méndez, no había sobrevivido 68 años para rendirme ahora. Carmen y Diego se fueron temprano esa mañana, después de hacerme prometer que prepararía mis cosas para mudarme. Les aseguré que lo haría, pero primero tenía algo que hacer. Algo que había estado planeando desde hace 3 semanas, desde el día que fui a ver a mi abogado. A las 9 en punto de la mañana marqué el número que tenía guardado en mi teléfono. Fernando Ruiz. Mi viejo amigo y abogado contestó al segundo timbrazo. Fernando. Su voz sonaba profesional pero cálida. «¿Pasó lo que esperábamos?» «Pasó», confirmé. «Exactamente como dijiste que pasaría». «¿Estás bien?» «Estaré bien», respondí, y era verdad.
Por primera vez en semanas sentía claridad. Propósito. Podemos vernos hoy. Te espero en mi oficina a las 11. Y Fernando, trae todo lo que tengas. Cada documento, cada grabación, todo. Grabaciones. Sí. Había algo que ni siquiera Carmen y Diego sabían. Algo que me daba vergüenza admitir, pero que resultó ser mi salvación. Hace 3 semanas, cuando decidí actuar Fernando Ruiz, me había aconsejado documentar todo. En casos como estos, Cahi, me dijo, tu palabra contra la de ellos no es suficiente. Necesitas pruebas irrefutables. Así que compré algo que nunca pensé que usaría, una pequeña grabadora digital. Un dispositivo tan pequeño que cabía en el bolsillo de mi camisa. Y la había usado. Cada conversación importante con Roberto y Patricia en las últimas 3 semanas había quedado registrada, incluyendo aquella noche 2 semanas atrás cuando creyeron que yo dormía. Me vestí cuidadosamente como si me preparara para la batalla, porque eso era exactamente lo que esto era. Una batalla, no de fuerza física, sino de justicia, de verdad, de protección de lo que María y yo construimos con tanto sacrificio. Bajé las escaleras con cuidado. La casa estaba extrañamente silenciosa. Roberto ya había salido al trabajo, probablemente evitándome. Patricia estaba en la cocina tomando café mientras miraba su teléfono. Levantó la vista cuando entré, y la tensión entre nosotros era palpable. «Buenos días», dije cordialmente como si nada hubiera pasado. Ella me miró con desprecio, apenas disimulado, pero no respondió. Simplemente volvió su atención al teléfono. Perfecto. Eso hacía las cosas más fáciles. Salí de la casa sin decir más. El aire fresco de la mañana me despejó la mente. Tomé un taxi al centro donde estaba la oficina de Fernando Ruiz. Durante el trayecto repasé mentalmente todo lo que había recopilado. Todas las piezas del rompecabezas que estaba a punto de revelar. La oficina de Fernando estaba en un edificio antiguo, pero bien mantenido cerca de la Gran Vía. Subí las escaleras lentamente, mis rodillas protestando un poco, pero mi determinación manteniéndome firme. La recepcionista me reconoció inmediatamente. «Don Fernando, pase, por favor. El licenciado Ruiz lo está esperando». Fernando Ruiz se puso de pie cuando entré a su oficina. Era unos años menor que yo, tal vez 63, con cabello gris perfectamente peinado, y un traje que hablaba de éxito profesional. Pero conservaba esa calidez que recordaba de cuando trabajábamos juntos en la construcción, antes de que él decidiera estudiar Derecho. «Amigo», me estrechó la mano con firmeza. «Siéntate, cuéntamelo todo». Y lo hice. Le conté cada detalle de la confrontación del domingo. Cómo Roberto y Patricia habían mostrado su verdadera cara. Cómo Carmen y Diego habían estado a mi lado. Cada palabra, cada gesto, cada revelación. Fernando escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló lentamente. «¿Trajiste las grabaciones?», preguntó. Saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo y la coloqué sobre su escritorio. «Todo está aquí, incluyendo la conversación que te mencioné. La del plan completo». Fernando conectó la grabadora a su computadora. «Voy a reproducir esto. Quiero que me confirmes las voces y las fechas». Presionó play, y la voz de Patricia llenó la oficina. Era de hace 2 semanas, cerca de la medianoche. Yo estaba en mi habitación, pero había dejado la grabadora en la sala escondida detrás de un libro en la estantería. «No podemos esperar más, Roberto». La voz de Patricia sonaba frustrada. «Tu padre es terco. No va a firmar esos documentos voluntariamente». «Lo sé». La voz de Roberto sonaba cansada. «Pero no puedo forzarlo. Si lo hago, Carmen y Diego están demasiado lejos para importar», interrumpió Patricia. «Una vez que tu padre esté en la residencia, una vez que firmemos los poderes notariales, tendremos control total. Su pensión, sus propiedades, todo. ¿Y si se niega a ir a la residencia? Entonces lo declaramos incapaz. Ya hablé con el doctor Martínez. Por el precio correcto firmará los papeles médicos que necesitemos». Silencio en la grabación. Luego la voz de Roberto, más baja. «¿Estás segura de esto? ¿Estás bromeando?» Patricia se rió. Fue una risa fría, calculadora.
Roberto, tu padre tiene casi 1 millón de euros en propiedades y ahorros. 1 millón. Y está desperdiciándolo simplemente sentado en cuentas bancarias. Mientras tanto, nosotros estamos ahogándonos en deudas por ese negocio fallido tuyo. Fue tu idea invertir en eso. Y fue tu responsabilidad hacerlo funcionar. Pero eso ya no importa. Lo que importa es solucionar nuestra situación financiera. Y tu padre es la solución. Sí, es mi padre, Patricia. Es un obstáculo. Su voz se volvió dura. Y los obstáculos se remueven. Una vez que tengamos el dinero, podemos pagar nuestras deudas, invertir en algo nuevo, vivir bien. Tu padre va a morir eventualmente de todos modos. ¿Por qué esperar? La grabación continuó por varios minutos más detallando exactamente cómo planeaban manipular el sistema legal, qué doctor corrupto habían encontrado, qué residencia ya habían seleccionado. Todo. Cada detalle de su conspiración. Fernando detuvo la grabación y me miró. Esto es oro, Fernando. Evidencia clara de intento de fraude, conspiración para cometer fraude. Incluso podríamos argumentar intento de secuestro o privación ilegal de libertad. No quiero meter a mi hijo en la cárcel, dije rápidamente. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Lo sé. Fernando asintió comprensivamente. Pero necesito que entiendas algo. Con esta evidencia tienes poder. Poder para protegerte. Poder para asegurarte de que nunca vuelvan a intentar algo así. ¿Qué sugieres? Fernando se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Primero vamos a blindar tu patrimonio. Completamente. Voy a crear un fideicomiso irrevocable. Tus propiedades, tus ahorros, todo estará protegido legalmente de manera que nadie, ni siquiera con tu firma, pueda acceder a ellos sin la aprobación de los fideicomisarios. Fideicomisarios. Carmen y Diego. Ellos supervisarán tus finanzas, pero solo para protegerte. Tú mantendrás el control total de tus decisiones, pero si alguien intenta manipularte o forzarte, ellos tendrán poder legal para bloquearlo. Asentí lentamente. Tenía sentido. ¿Qué más? Segundo, vamos a confrontar a Roberto y Patricia con esta evidencia. No públicamente, no todavía, pero en privado con testigos. Les dejaremos muy claro que si alguna vez vuelven a intentar algo, esta grabación va directamente a la fiscalía. ¿Y el doctor Martínez? ¿El que iba a firmar papeles falsos? Fernando sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Tengo contactos en el colegio médico. Ese doctor va a recibir una visita muy seria sobre ética profesional. No te preocupes por él. Me recosté en la silla procesando todo esto. En solo 3 semanas había pasado de ser una víctima potencial a tener el control completo de la situación. Y todo porque escuché esa voz interior que me decía que algo no estaba bien. Esa voz que sonaba mucho como la de María. ¿Hay algo más?, dijo Fernando abriendo un cajón de su escritorio. Sacó varios documentos. Este es tu Nuevo Testamento. Lo redactamos la semana pasada, ¿recuerdas? Lo recordaba. Habíamos pasado horas discutiendo cada detalle. ¿Ya está listo? Listo para firmar. Pero antes de que lo hagas, quiero que lo leas completamente. Asegúrate de que es exactamente lo que quieres. Tomé los documentos y comencé a leer. Era claro, directo, sin ambigüedades. La casa del pueblo, la que María y yo compramos hace tantos años, iría para Carmen. Mis ahorros se dividirían igualmente entre Carmen y Diego. Para Roberto dejaba algo diferente. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Fernando viendo dónde estaba leyendo. Es tu decisión, pero es bastante definitivo. Miré las palabras en el papel. Para mi hijo Roberto dejaba un sobre sellado con una carta. Y una sola cosa más, el reloj que mi padre me dio cuando cumplí 21 años. El reloj que me acompañó durante 40 años de trabajo. El reloj que Roberto siempre admiró de niño. Es lo único que quiero que tenga, dije firmemente. No por castigarlo, sino porque ese reloj representa algo. Representa trabajo honesto, representa integridad, representa los valores que intenté enseñarle pero que él olvidó. Tal vez algún día cuando lo mire recordará quién se suponía que debía ser. Fernando asintió lentamente. ¿Y la carta?
La carta le explicará por qué tomé esta decisión. Sin enojo, sin rencor. Solo verdad. La verdad sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Firmé el testamento. Cada página, cada inicial. Mi mano estaba firme, sin temblores, sin dudas. Esto era lo correcto, lo justo, lo que María habría querido. Ahora, dijo Fernando guardando los documentos en su caja fuerte. Hablemos del siguiente paso, la confrontación con Roberto y Patricia. Quiero que Carmen y Diego estén presentes, dije inmediatamente. Y quiero que sea en territorio neutral. No en casa de Roberto, no en sus términos. Mi oficina, entonces. ¿Cuándo? Mañana, respondí sin vacilar. Mientras más rápido termine esto, mejor. Fernando asintió y tomó su teléfono. Voy a enviarles una citación legal, no es opcional. Si no vienen eso por sí solo, puede ser usado en su contra. Mientras Fernando hacía las llamadas y preparaba los documentos, me quedé mirando por la ventana de su oficina. Abajo la gente caminaba apresurada por la calle. Cada uno con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias batallas. ¿Cuántos de ellos enfrentaban traiciones familiares? ¿Cuántos habían tenido que tomar decisiones imposibles? Fernando, llamé su atención. Dejó el teléfono y me miró. Gracias. Por todo, no solo por el trabajo legal, sino por recordarme que merezco defenderme. Amigo. Su voz era suave pero firme. Conocí a María. Trabajé contigo por años. Sé qué clase de hombre eres. Y sé que esta situación te está destrozando. Pero también sé algo más, eres más fuerte de lo que crees. Y lo que estás haciendo no es venganza. Es supervivencia. Es dignidad. Tenía razón. Esto no era sobre lastimar a Roberto. Era sobre protegerme. Sobre honrar el trabajo de toda una vida. Sobre asegurarme de que Carmen y Diego, que habían permanecido fieles, fueran reconocidos por esa lealtad. Y era sobre enviar un mensaje claro que el amor tiene límites, que la familia no es excusa para el abuso, que incluso a los 68 años, un hombre tiene derecho a defenderse. Salí de la oficina de Fernando 2 horas después con copias de todos los documentos en un sobre sellado. El sol ya estaba alto en el cielo. Llamé a Diego. «Papá, ¿dónde estás?» «Acabo de salir de donde el abogado», respondí. «Diego, mañana todo se va a resolver. De una forma u otra. Puedes estar aquí, tú y Carmen». «Por supuesto. ¿Qué está pasando?» «Mañana lo sabrás. Mañana todos lo sabrán. Y mañana, hijo, recupero mi vida». Colgué el teléfono y comencé a caminar. No de regreso a casa de Roberto. Todavía no. Primero había un lugar que necesitaba visitar, un lugar donde siempre encontraba paz. El cementerio estaba tranquilo a esta hora. Caminé por los senderos familiares hasta llegar a la tumba de María. Me arrodillé frente a la lápida, mis rodillas protestando pero obedeciendo. «María», susurré tocando la piedra fría. «Mañana termina esto. Mañana hago justicia. No venganza, amor mío. Justicia. Como tú me enseñaste, como vivimos juntos toda nuestra vida». El viento sopló suavemente moviendo las hojas de los árboles cercanos, y en ese sonido casi podía escuchar su voz. Aprobando, apoyando, recordándome que nunca estuve solo. Mañana sería un nuevo día, un día de verdades y consecuencias. Un día donde el bien triunfaría, no porque el universo fuera justo, sino porque yo había decidido luchar por esa justicia. Me puse de pie, besé mis dedos y toqué la lápida una última vez. Hasta mañana, amor. Cuando te cuente cómo tu esposo finalmente aprendió a ser fuerte. La oficina de Fernando Ruiz estaba preparada como una sala de tribunal. Él había dispuesto las sillas estratégicamente, Carmen y Diego a mi lado, Roberto y Patricia, frente a nosotros, separados por el gran escritorio de caoba. 2 testigos colegas abogados de Fernando estaban sentados discretamente, en un rincón tomando notas oficiales de todo lo que se dijera. Roberto llegó primero, su rostro era una máscara de confusión y defensividad.
Patricia entró detrás de él, sus tacones repiqueteando en el piso de madera con irritación audible. Cuando vieron la configuración de la sala, cuando vieron a los testigos, la realidad los golpeó. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto, su voz tensa. ¿Por qué nos citaste aquí como si fuéramos criminales? Siéntense, dijo Fernando con autoridad profesional. No fue una sugerencia. Se sentaron Patricia, cruzando los brazos defensivamente, Roberto mirándome con una mezcla de miedo y enojo. Carmen y Diego permanecieron en silencio a mi lado, su presencia era mi fortaleza. Fernando abrió una carpeta sobre su escritorio. Estamos aquí para resolver legalmente una situación muy seria. Don Fernando Méndez, mi cliente, ha documentado evidencia de un intento de fraude y conspiración en su contra. Antes de proceder con acciones legales formales, les ofrecemos la oportunidad de escuchar esta evidencia y llegar a un acuerdo. ¿Acciones legales? Patricia se rió, pero sonó nerviosa. Esto es ridículo. No hemos hecho nada ilegal. Fernando presionó un botón en su laptop. La grabación comenzó a reproducirse. Las voces de Roberto y Patricia llenaron la oficina, cada palabra de su conspiración expuesta con claridad cristalina. Vi cómo el color drenaba del rostro de Roberto. Vi cómo Patricia se ponía rígida sus manos, aferrándose a los brazos de la silla. La grabación continuó implacable, revelando cada detalle de su plan. El doctor corrupto, la residencia ya seleccionada, el cálculo exacto de mi patrimonio, todo. Cuando la grabación terminó, el silencio era ensordecedor. Eso fue sacado de contexto. Tartamudeó Roberto, pero su voz carecía de convicción. ¿Contexto? La voz de Carmen temblaba de ira contenida. ¿Qué contexto justifica conspirar para robar a tu propio padre? Patricia intentó ponerse de pie, pero Fernando levantó una mano. Siéntese, señora. No hemos terminado. Sacó otro documento. Este es un informe del Colegio Médico sobre el doctor Martínez. Gracias a una denuncia anónima, están investigando su historial de firmar certificados médicos fraudulentos. Su licencia está suspendida mientras dura la investigación. Roberto hundió su cara entre sus manos. Patricia miraba fijamente la pared, su mandíbula apretada. Ahora. Fernando continuó. Mi cliente podría proceder con cargos criminales. Intento de fraude. Conspiración. En España estos delitos llevan penas de prisión de 2 a 6 años. Además de la ruina profesional y social que implicaría un juicio público. Papá. Roberto finalmente me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor. Levanté mi mano deteniéndolo. Era mi turno de hablar. Me puse de pie lentamente, mi voz firme y clara. Roberto, Patricia. Durante semanas viví con miedo en una casa que ayudé a comprar. Me sentí prisionero, me sentí traicionado. Planearon despojarme de mi dignidad, de mi libertad, de todo lo que construí con 40 años de trabajo honesto. Lo siento. Roberto sollozó. Papá, lo siento tanto. Estábamos desesperados, las deudas. Las deudas no justifican la traición. Interrumpí. Si hubieras venido a mí honestamente, si me hubieras pedido ayuda como un hombre, tal vez habríamos encontrado una solución. Pero no lo hiciste. Elegiste el engaño. Elegiste la manipulación. Elegiste tratarme como un obstáculo en lugar de como tu padre. Patricia finalmente habló, su voz llena de veneno. ¿Y qué? ¿Nos vas a meter a la cárcel? ¿Destruir a tu propio hijo? No, respondí calmadamente. Porque a diferencia de ustedes, yo no busco destruir. Busco justicia. Busco protección. Busco que esto nunca vuelva a pasar. Fernando deslizó un documento a través del escritorio. Este es un acuerdo legal. Si lo firman, don Fernando no presentará cargos criminales. Pero hay condiciones. Roberto tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. Su rostro se volvía más pálido con cada línea. Primera condición. Leí en voz alta. Renuncia completa e irrevocable a cualquier reclamación sobre mi patrimonio presente o futuro. Segunda orden de alejamiento. No pueden acercarse a mí, contactarme o intentar influir en mis decisiones por un período de 5 años. Tercera restitución.
Devolverán cada euro que tomaron de mi pensión en los últimos 6 meses con el pretexto de gastos de manutención. Esto es, comenzó Patricia. No negociable, la interrumpió Fernando. Firman esto ahora o en una hora. Presentamos la denuncia formal con toda la evidencia. Ustedes deciden. Roberto miró a Patricia, luego a mí. Papá, si firmo esto, básicamente me estás desheredando. No, hijo. Mi voz se suavizó ligeramente. Te estoy protegiendo de ti mismo. Y me estoy protegiendo de tu ambición. El día que demuestre que has cambiado, que has recuperado los valores que te enseñé, hablaremos. Pero ese día no es hoy. Y se supone que viva con esto. Patricia se puso de pie violentamente. Con saber que perdimos 1 millón de euros por tu... ¡Cuidado!, advirtió Diego también poniéndose de pie. Termina esa frase y te aseguro que papá presentará los cargos ahora mismo. Patricia cerró la boca, pero su mirada podría haber cortado acero. Fernando colocó una pluma sobre el documento. Tienen 5 minutos para decidir. Roberto tomó la pluma. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Miró a Patricia, quien negó con la cabeza violentamente, pero él ya no la escuchaba. Firmó cada página, sus lágrimas manchando el papel. Patricia, dijo Roberto con voz rota, firma. No voy a... ¡Firma!, gritó, y fue la primera vez que lo escuché usar ese tono con ella. Ya hiciste suficiente daño. Firma o lo pierdo todo, incluyendo mi libertad. Patricia arrebató la pluma y firmó con trazos violentos y rabiosos. Cuando terminó, arrojó la pluma sobre el escritorio. Fernando recogió los documentos, los selló oficialmente con los testigos, certificando cada firma. Esto es legalmente vinculante. Cualquier violación resultará en acciones legales inmediatas. ¿Entendido? Ambos asintieron, Patricia con resentimiento, Roberto con derrota. Me acerqué a mi hijo. Por un momento solo éramos un padre y su hijo. Roberto, todavía te amo. Siempre te amaré. Pero amar no significa permitir, no significa ser cómplice de tus errores. Significa proteger lo correcto incluso cuando duele. Algún día podrás perdonarme, susurró. Ya te perdoné, respondí honestamente. Pero el perdón no borra las consecuencias. Tienes que vivir con las decisiones que tomaste. Tienes que ser mejor. Y cuando lo seas, mi puerta no estará cerrada. Estará entreabierta, pero tendrás que demostrar que mereces cruzarla. Roberto asintió, incapaz de hablar. Patricia lo tomó del brazo y prácticamente lo arrastró fuera de la oficina. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final. Silencio. Luego Carmen se levantó y me abrazó. Diego se unió. Fernando sonrió desde su escritorio. Los testigos siguieron tomando notas. Se acabó, susurré. Finalmente se acabó. No, dijo Diego suavemente. Ahora empieza. Ahora empiezas tu verdadera vida. Libre. Protegido. En paz. Y tenía razón. Han pasado 6 meses desde ese día en la oficina de Fernando Ruiz. 6 meses desde que recuperé mi vida. 6 meses desde que aprendí la lección más dura y más importante de mi existencia. Vivo ahora en un apartamento pequeño pero cómodo cerca del Parque del Retiro. Es mío. Completamente mío. Carmen y Diego me ayudaron a amueblarlo, pero respetaron cada decisión que tomé. Es mi espacio. Mi santuario. Carmen viene a visitarme cada 2 semanas desde Barcelona, siempre con mis nietos. Siempre con esa calidez que nunca perdió. Diego almuerza conmigo todos los martes y jueves. Hablamos de todo y de nada. Reímos. Recordamos. Sanamos. Y Roberto no he sabido de él. El acuerdo se mantiene. Parte de mí lo extraña al niño que fue al hijo que esperaba tener. Pero también he aprendido a vivir con esa pérdida. He aprendido que puedes amar a alguien y aún así necesitar distancia para protegerte. El fideicomiso que Fernando creó funciona perfectamente. Mis finanzas están seguras. Mis propiedades protegidas. Carmen y Diego supervisan todo con honestidad y transparencia, pero yo mantengo el control de mi vida diaria. Soy independiente. Soy libre. Hace 3 meses vendí la casa del pueblo. La casa donde María y yo fuimos felices. Dolió, no voy a mentir, pero también fue liberador.
Con ese dinero establecí 2 fondos educativos para mis nietos y doné una parte a una fundación de ayuda para ancianos víctimas de abuso familiar. Si mi experiencia puede ayudar a otros, entonces no fue en vano. Visito a María cada semana. Le cuento sobre mi nueva vida, sobre las pequeñas victorias diarias, sobre cómo finalmente aprendí a ser fuerte no solo para otros, sino para mí mismo. Y aunque ella no responde, siento su presencia, su aprobación, su amor que nunca muere. La vida me enseñó que la familia no siempre es sagrada por derecho de sangre, que el amor debe ir acompañado de respeto, que la bondad sin límites se convierte en vulnerabilidad, y que nunca es demasiado tarde para defenderte. Tengo 68 años. He vivido, he amado, he perdido, he sido traicionado, he sobrevivido. Y estoy aquí todavía de pie, todavía con dignidad intacta, todavía con esperanza en el corazón. Mi consejo para quien escuche esta historia es simple pero vital. Protege lo tuyo con un abogado de confianza que no esté involucrado con tu familia. Haz un testamento claro y revísalo regularmente. Documenta todo cuando sospeches que algo no está bien. Y sobre todo recuerda que el amor se mide en respeto, no en herencia. La dignidad no tiene edad. La justicia no tiene fecha de caducidad. Y nunca es tarde para decir, ya no más. Esa es mi historia. La historia de cómo mi hijo me dijo que yo ya no mandaba. Y de cómo demostré que un hombre de 68 años con el corazón roto pero la dignidad intacta todavía tiene todo el poder que necesita. El poder de la verdad. El poder de la justicia. El poder de amarse a sí mismo lo suficiente para no permitir el abuso, venga de donde venga. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida o la de alguien que conoces, me gustaría saberlo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? No están solos. Nunca están solos. Comparte mi historia con alguien que necesite escucharla. Con ese padre o madre que siente que está perdiendo el control de su vida. Con ese hijo o hija que ve a sus padres siendo manipulados. Las palabras pueden ser semillas de cambio. Cada semana vivo una vida nueva. Una vida donde puedo caminar con la frente en alto. Una vida donde mis decisiones son mías. Una vida donde el respeto no es negociable. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir no solo mi dolor, sino también mi victoria. Porque esto fue una victoria. No contra mi hijo, sino contra la injusticia. No contra el amor familiar, sino contra el abuso disfrazado de preocupación. La vida continúa, y yo continúo con ella, cada día un poco más sabio, cada día un poco más fuerte, cada día más agradecido por Carmen y Diego, por Fernando Ruiz, por cada persona que me recordó que merezco respeto. Y cada día cuando miro la fotografía de María en mi nueva sala le susurro, lo logré, amor. Protegí lo nuestro. Mantuve la dignidad y encontré paz. Porque al final, eso es todo lo que realmente importa. Un abrazo fuerte desde Madrid, donde el sol todavía brilla para este viejo que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Con todo mi cariño y respeto. Fernando Méndez, 68 años, Madrid, España.